Damos inicio a nuestro webinar con tema Impulsa tu marca empleadora, específicamente Employer Branding, con su nombre en inglés. Me presento formalmente con ustedes. Mi nombre es Ashley Rodríguez y pertenezco al equipo de atención a clientes en OCC Mundial, específicamente consultoría y atención a reclutadores. Aquí básicamente nos enfocamos en brindar cualquier asistencia que se necesite por parte de los reclutadores hacia el uso de la plataforma o servicios adicionales. Vamos a aterrizar algunas generalidades de esta sesión. La intención es que podamos llevarlo a cabo en su totalidad en 45 minutos. De igual manera, si ustedes tuvieran alguna duda, por favor hay que escribirlas directamente en el chat y al finalizar vamos a estar aterrizando todas estas dudas. También me acompaña mi compañera Norma Alcaraz, quien va a estar asistiéndonos en la lectura de estas preguntas para poderles dar continuidad. Y también si tuviéramos alguna duda que por tiempo no alcanzáramos a cubrir, no pasa nada. Vamos a compartir los datos de contacto de el área de atención a reclutadores, capacitaciones, soporte técnico y en general atención a clientes para que podamos seguir teniendo comunicación para cualquier duda, que no nos quedemos con alguna pregunta por ahí sin responder. Y de igual manera vamos a mantener los micrófonos apagados durante este periodo. La intención es darle continuidad, a excepción de algunas actividades que se llegaran a requerir, como lectura de diapositivas, etcétera. En ese momento estaremos abriendo los micrófonos para la persona designada y de igual manera, pues bueno, ya lo mencionamos, cualquier duda vamos a mantenerlas en el chat para que sea resuelta en su totalidad. Vamos a abarcar de manera general el temario, en este sentido, para que podamos tener una idea bastante clara sobre qué es lo que vamos a estar tratando. Reitero, el tema que se va a estar mencionando el día de hoy es Impulsa tu marca empleadora, específicamente Employer Branding. Y en este sentido lo vamos a dividir en algunos conceptos básicos que son muy importantes. Bueno, que los conozcamos antes de que entremos de lleno a la definición de marca empleadora. Nos vamos a seguir ya específicamente con la definición. Vamos a seguir con la importancia e impacto. En este caso vamos a entrar un poco más en detalle con las estrategias prácticas, viendo por ahí algunos ejemplos, cómo abordarlo y cómo ya todo lo que estamos explicando en cuanto a su importancia, cómo aterrizarlo para cada alguna de las compañías. Y también vamos a cerrar con una pequeña conclusión, además de hacer mención de las referencias. Y reitero, no tengan ningún inconveniente o duda respecto a cualquier situación que ustedes tengan. Al finalizar, también vamos a abrir un espacio para preguntas y los datos de contacto del área van a ser compartidos para que también los puedan tener y pueda ser complementario a la sesión que vamos a tener el día de hoy. Ahora bien, partiendo de estos puntos que estamos revisando, es muy importante que iniciemos con una pregunta bastante importante respecto a por qué pertenezco a la compañía en la que estoy. Aquí es muy necesario identificarlo desde un punto tanto como empleado, como también personal de recursos humanos o personal que tiene esta autoridad para cierta toma de decisión respecto a los procesos que tienen que ver con reclutamiento, selección, desarrollo organizacional y cuestiones además como capacitaciones o simplemente la retención del talento. En webinars anteriores hemos tocado temas bastante similares que van muy de la mano con este tema que estamos abordando el día de hoy. Y aquí, ¿por qué regresamos a esta duda? ¿Por qué pertenezco a la compañía en la que estoy? Básicamente son muchísimos factores, entre ellos el tema salarial, tema a lo mejor de, pues bueno, entré como recomendación de alguna persona que me comentó cómo era trabajar con ellos o simplemente ya me urgía ingresar a, no sé, percibir algunos ingresos económicos. Cualquier cuestión que tenga que ver con las razones de por qué estoy en esta compañía son las que consideramos en este sentido principalmente y para fines de la sesión. Vamos a identificarlas y mantenerlas si ustedes quieren hacer notas, pero identificarlas y mantenerlas ustedes presentes en todo momento. En muchas ocasiones y justamente bajo algunos criterios, lo que llegamos a pensar es, pues es que no me queda de otra. Sin embargo, cada compañía tiene su propia oferta de valor hacia los candidatos, en este caso también oferta de valor hacia los empleados, y el por qué estaríamos manteniéndonos en una compañía. Sea lo que sea, eso es una cuestión muy personal, que la idea de esta sesión es poderla maximizar y también identificar para que se pueda llevar a cabo estrategias prácticas que se den a conocer el por qué pertenecemos a esta compañía. Ahora, la siguiente pregunta es,
como candidato me gustaría pertenecer a la compañía en la que estoy únicamente por su reputación laboral, haciendo a un lado las razones personales que ustedes lleguen a tener por las cuales pertenecen a la compañía en la que están actualmente. Esta pregunta ya va más enfocada hacia ustedes si fueran candidatos, es decir, el cómo me ven los candidatos a mí como compañía. Si estamos hablando de una propuesta económica bastante atractiva, haciendo a un lado eso, ¿qué otra cosa yo puedo ofrecerle al candidato o en este caso en general a mis empleados como de valor para que ellos puedan decidir estar en mi compañía, pertenecer justamente y hacer cierto match con los valores de cómo se llevan a cabo aquí, el cómo se hacen las cosas, cómo se tratan los empleados? Realmente, si yo fuera candidato, me gustaría pertenecer a esa compañía por la reputación que tiene en el aspecto laboral. Y bueno, estas son las dudas que vamos a abarcar de entrada. Ya al finalizar la sesión, yo sugiero que regresemos a estas mismas preguntas con la intención de poder aterrizar cómo lo estamos llevando a cabo y qué podemos hacer para poderlo expandir y que sea más visible. Entrando ahora sí a la sesión y a lo que nos concierne respecto a conceptos básicos, etcétera, vamos a empezar a identificar algunos conceptos básicos. Conceptos básicos que van a ser muy importantes, como lo mencionábamos en la parte del temario, identificar antes de llegar a la definición per se de propuesta de valor al empleado. Ahora, perdón, a la definición de marca empleadora. Ahora, iniciamos con la propuesta de valor al empleado. Por sus siglas en inglés, lo vamos a dejar como EVP, que en este caso es Employer Value Proposition. Y en este sentido, la definición que nos brinda Randstad en 2021 hace referencia a la estrategia específica, perdón, que tiene como objetivo la atracción y retención del mejor talento, las cuales involucra compensaciones y beneficios, enfocados principalmente en impulsar el compromiso de los trabajadores. Ahora, aquí es muy importante definir que no solamente es la parte económica, ¿ok? Aquí en propuesta de valor al empleado estamos haciendo mención de una cuestión muchísimo más amplia en la cual también se involucra el salario emocional, que también ya se tuvo oportunidad de revisar en nuestros webinars anteriores, y no se preocupen, en este sentido también vamos a tener oportunidad de tocar algunos puntos que ya se revisaron, pero simplemente a manera general para que no nos queden ciertas lagunas. Entonces, en este sentido, además del salario emocional y de lo que nosotros ofrecemos económicamente, se refiere a qué es todo aquello que yo le estoy proporcionando a mi equipo, en este caso, a mi capital humano, para que podamos funcionar de la mejor manera posible. Es decir, que se sientan a gusto trabajando con nosotros, que también podamos ir sobre la misma línea, con la misma visión y visión, que los objetivos tanto de la compañía como personales puedan ir en conjunto para que de esta manera no solamente la productividad aumente, sino el bienestar de cada uno de nuestros colaboradores, que a su vez y maximizándolo puede traer muchísimos más beneficios a nivel personal, como lo mencionábamos, pero también a nivel compañía. Aquí podemos hablar, no solamente lo mencionábamos del aspecto económico, sino también estamos hablando, por ejemplo, de la seguridad social que estamos ofreciendo. O bien si también estamos ofreciendo algún paquete que incluya, paquete de compensaciones que incluya seguro de gastos médicos mayores, menores, o simplemente consultas periódicas directamente en la oficina, a lo mejor algunos descuentos con algunas compañías en cuanto a lentes, en cuanto a lo mejor productos de cuidado de la piel o cuidado personal, etcétera. Todo esto va en función de la propuesta de valor y también cuestiones ya un poco más específicas que sí tienen que ver con, en este caso, el salario, también la parte emocional, etcétera. Simplemente lo vamos a manejar de esa manera para fines prácticos y me voy con la siguiente definición. En este caso es cultura organizacional. La definición que ahorita estamos tomando como referencia, existen bastantes, sin embargo la vamos a tomar como referencia de Chevenato. En este sentido, la cultura organizacional es un modo de vida, un sistema de creencias y valores, una forma aceptada de interacción y relaciones típicas de determinada organización. En resumidas cuentas, que en algunas ocasiones las definiciones llegan a ser algo redundantes, es la vivencia de los valores. Uno, que sí se tengan bien definidos cuáles son los valores que la compañía tiene de manera predeterminada y que sí o sí cualquier candidato que quiera elaborar con la compañía debe de considerarlos en su día a día, obviamente, pero también que sean parte de esa persona.
¿Por qué? Porque también la misma empresa los está reflejando y los está viviendo. Es el cómo se hacen las cosas. Aquí va a depender de cada compañía, del giro, de la misma incluso cultura y filosofía organizacional, pero siempre va en función del cómo se hacen las cosas y cómo se vive dentro de la compañía. Hablando, por ejemplo, de en todo momento, si la compañía valora el respeto y la honestidad como cuestiones que deben de cumplirse en cada actividad que se realiza, en cada a lo mejor evento, cualquier situación que sea de esta índole, que tenga que ver con el respeto y la honestidad en cuanto al valor organizacional, es lo que se va a estar refiriendo este concepto o esta definición. Esto va a involucrar el día a día, como bien lo mencionábamos, en sentido estricto de que si en alguna situación, por muy mínima que sea, no se conduce de esta manera, simplemente empiezan a ser banderas rojas para no solamente la compañía, sino también específicamente para la persona que las está llevando a cabo, porque no va en función de lo que está solicitando la compañía y todas las personas que ya están laborando ahí. Ahora bien, nos vamos con la siguiente definición, que es grupos de interés. Y en inglés lo manejaríamos, que de hecho originalmente la definición viene en inglés, stakeholders. Ahora, si se dan cuenta, ahorita llevamos dos definiciones, esta es una tercera, pero van alineadas conforme a lo que estamos ahorita tratando de unir. Es decir, ahorita ya hablamos en principal cuestión de la propuesta de valor al empleado. Después estamos hablando sobre la cultura organizacional, que tiene que ver completamente. Y ahorita estamos llegando a los grupos de interés. En los grupos de interés vamos a definirlo como aquellos grupos o individuos que pueden influir sobre la consecución de los objetivos de una organización o verse afectados por ella. Aquí voy a hacer especial énfasis o en verse afectados por ella. Vamos a encontrar diferentes grupos de interés. De hecho, la definición puede ser todavía más amplia, pero en este sentido en particular vamos a hablar de la parte de los empleados. Es decir, cualquier situación que tenga que ver con la compañía va a afectar de manera directa hacia los empleados. En muchos sentidos. Hablábamos, por ejemplo, de cómo se viven los valores. Si de igual manera hay un cambio de socio en la parte de jerarquía más alta, hay alguna cuestión que haga algún cambio y que no a lo mejor los resultados sean favorecedores, por supuesto va a afectar el cómo se están viviendo estos valores dentro de la compañía y el bienestar de los empleados, que es uno de los grupos de interés, incluso me atrevería a decir el de mayor valor para la compañía. Y aquí hacemos una pequeña ramificación hacia los candidatos que antes de ser empleados, pues bueno, son una parte muy importante que en ese sentido tenemos que considerar al momento de realizar algunas acciones. Específicamente y para fines de la sesión, estamos hablando de la reputación. Es decir, el cómo los candidatos están observando a la compañía y qué se conoce de ella. Por eso es que la estamos considerando como un grupo de interés, porque también lo que pasa en la compañía y sobre todo en tiempos actuales va a repercutir en el cómo los candidatos están observando de hacia afuera hacia adentro. Y bueno, como un cuarto concepto básico que tenemos que comprender antes de llegar hacia la parte de la definición específica del tema que nos concierne, llegamos a talent pool. Como tal, no hay una definición que la traduzca a español, pero para fines de poderlo hacer más específico, lo vamos a llamar grupo o base de talento. Aquí quiere decir que son los candidatos que cuentan con las habilidades, competencias, formación y experiencia necesarias para asumir esos cargos llegado el momento. Esos cargos se refieren a posiciones estratégicas, posiciones generales, posiciones administrativas, las posiciones que conciernen a la compañía como tal. ¿Ok? Y esta base se va a ir conformando no solamente en un solo momento, es decir, en el momento que yo lanzo mi vacante y todos los candidatos que yo reciba van a ser esa talent pool. Aquí a lo que se refiere es toda esa base que en el transcurso de los años, no solamente con una publicación, sino de todos los medios que nosotros utilizamos para poder reclutar candidatos, de igual manera, si a lo mejor hemos tenido
algunas ferias de empleo en las cuales hacemos comunicación, perdón, con algunos candidatos. Consideramos que justamente tienen estas competencias, habilidades, formación y experiencia suficiente e ideal para las posiciones que nosotros tenemos y que incluso hablando ya de la cultura organizacional, de la propuesta de valor al empleado, también de toda esta cuestión de grupos de interés, va en función de lo que nosotros estamos solicitando y que también nosotros estamos en función de lo que ellos buscan. Eso es a lo que se refiere el talent pool o la talent pool. Aquí básicamente es que hagamos de alguna manera, vayamos haciendo coincidencia con esos candidatos que tanto nosotros les favorecemos como ellos nos favorecen. Y lo vamos a dividir en dos partes, candidatos activos y candidatos pasivos. Ahora, en candidatos activos van a ser aquellos candidatos activamente buscando empleo, pendientes de las ofertas laborales abiertas. Los candidatos pasivos, en este sentido, no están buscando activamente empleo, sin embargo, sí cuentan con las habilidades y experiencia, perdón, que califican con las posiciones abiertas o que futuramente puedan estar abiertas. ¿Qué pasa en este sentido? Mencionábamos que no es de solamente en este momento una publicación que yo tenga y los candidatos que reciban, sino se refiere específicamente a aquellos candidatos que yo bueno, candidatos potenciales, por de alguna manera llamarlo. Yo voy a ir generando durante el periodo a lo mejor que esté trabajando con mi marca empleadora, con ciertas estrategias, simplemente candidatos potenciales y candidatos activos. El último concepto antes de llegar justamente a esta descripción va a ser Candidate Experience o experiencia del candidato. Ya hablamos de temas que tienen que ver con el cómo llegamos a que los candidatos también son un grupo de interés al que hay que ponerle bastante atención. Y aquí vamos a llevar a cabo esta definición de por qué es tan importante. La experiencia del candidato va a iniciar desde el primer contacto con la oferta laboral hasta el momento en que se incorpora o no a la compañía. Esta, de hecho, es la clave de éxito para que este mismo candidato, ya posteriormente algún empleado, o en dado caso de que no, sea o tenga esta función de embajador de marca empleadora. Ahorita un concepto o alguna palabra que muchos conocemos es influenciador o influencer. Si bien ellos tienen sus propias funciones, se dedican a crecimiento en redes sociales, ellos prácticamente lo que son embajadores de marca, hablan por las marcas sobre ciertos temas, sobre ciertos productos. En este caso nos referimos a que el candidato también puede llegar a ser un embajador de marca empleadora, porque al final no hay mejor publicidad que ir de boca en boca haciendo mención sobre algunos puntos en particular. La experiencia propia sobre cómo viví alguna situación en particular con esta compañía es a lo que se refiere el embajador de marca. Ahora, vamos a regresarnos un poquito al inicio de la definición. Inicia desde el primer contacto con la oferta laboral. Aquí vale mucho la pena resaltar el por qué una oferta de trabajo, es decir, el cómo está descrita, cuáles son los criterios que estamos mencionando, qué tanta importancia se le da al cómo se ve y a través de dónde le estoy haciendo llegar, es tan importante. Por ejemplo, si nosotros creamos alguna vacante, no me voy a detener específicamente en OCC Mundial. Si nosotros creamos alguna vacante en cualquier portal de empleo o cualquier medio de difusión, pero no ponemos cierta información de relevancia y simplemente no hablamos sobre quién está contratando esta vacante, no quiere decir, y aquí no vamos a poner bueno o malo, no quiere decir que entre en alguna de estas categorías, simplemente que sí pueden ser factores que afecten o beneficien el crecimiento de la publicación o qué tanta respuesta tenemos. Hay muchos factores. Justamente lo mencionábamos, si estamos hablando de quién es la compañía, el giro, sobre todo incluso si la misma descripción de la vacante está hablando que somos una compañía que quizás tenemos una certificación Great Place to Work o a lo mejor estamos certificados con ISO, tenemos también algún paquete de compensaciones especiales, cualquier situación que llegue a ser de valor para nuestra descripción de la vacante, cuente con una ortografía impecable, con una estructura que sea entendible, va a empezar a decirnos algo sobre justamente esta experiencia del candidato, el cómo se está viviendo y qué tanta atención se le pone aquí. Ahora,
En el proceso de reclutamiento y selección, tenemos ya nuestra vacante, empezamos a recibir candidatos aplicando a ella o lo recibimos por teléfono y recibimos correos. En esos momentos tan críticos, específicamente, por ejemplo, cuando algún candidato se pone en comunicación directamente por teléfono, nos contacta vía WhatsApp, algún medio, en este caso LinkedIn, como en red social profesional, cuando llegamos a tener un primer contacto y simplemente recibe a lo mejor ni siquiera una respuesta o un no puedo, cualquier cuestión, reitero a lo que mencionábamos hace un momento, no quiere decir que sea bueno o malo. Son factores que van a estar afectando el cómo el mismo candidato está viviendo esta experiencia como candidato. ¿Vale? Es decir, el cómo está haciendo el proceso de reclutamiento. Se entiende, y de hecho también estuve elaborando en área de reclutamiento específicamente, por temas de tiempo, en muchas ocasiones es bastante complicado justamente responder una llamada, tenemos alguna entrevista y nos queda muy poco tiempo para la parte administrativa. Todas estas cuestiones son entendibles. Sin embargo, parte de la responsabilidad de reclutamiento y selección sería estar ideando, creando diferentes opciones para que estos medios de contacto no se vean tan afectados por la carga de trabajo. Es decir, si ustedes quieren generar a lo mejor un mensaje automático, si van a tener reclutamiento por WhatsApp, puede ser bastante viable. De igual manera, si quieren contestar, no sé, a través de algún mensaje de chat de la plataforma que ustedes utilicen, o si lo van a estar manejando por teléfono, cualquiera que sea el medio que van a estar utilizando, es importante no dejar pasar este tema de la experiencia del candidato, porque justamente nuestra definición lo está mencionando. En dado caso de que no llegara a entrar a la compañía, por lo menos recibió este buen trato, esta buena notificación y sobre todo esta comunicación asertiva respecto a el estatus de su procedimiento o de su proceso en sí. Entonces no pasa nada, por alguna situación, él sí recibió su retroalimentación de por qué no se quedó en la compañía. Lo que va a hacer cuando tengo oportunidad de platicar a lo mejor con algún colega, con alguna otra persona es, oye, mira, apliqué esta vacante, no me quedé a lo mejor por incluso la distancia, ¿no? O sea, cuestiones ajenas a la persona misma o a la compañía en sí. No me quedé por tal situación, pero el reclutador y de hecho el área de recursos humanos en todo momento me estuvo acompañando. ¿Por qué no te postulas? Y entonces ahí se convierte justamente en una persona que puede pertenecer a esta talent pool y pertenecer también a esta categoría de posible candidato o candidato en potencia, ¿vale? Aquí entonces, en este sentido, ya estamos llegando a que todas las definiciones que estuvimos revisando se complementen para poder llegar a nuestra definición más importante. Ahora sí, me gustaría solicitar la asistencia de alguno de nuestros participantes para poder leer la definición, por favor. Si gusta alguien levantar la mano y, perfecto. Ay, mira, por acá tengo, am, ay, muchísimas gracias. Tengo muchas manitas levantadas. Voy a darle la palabra a Leslie Olivares, perdón. Y listo, Leslie. ¿Me escuchan? Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Perfecto, gracias, buen día. La definición es marca empleadora. Employer branding, marca empleadora, como estrategia para construir y mantener la imagen positiva de la empresa, siendo un proyecto a largo plazo, cuyo fin es generar un impacto positivo que diferencie, comprometa y... Ay, se corta la... Ok, no te preocupes. Si gustas, leo la última parte, Leslie. Ok. Perfecto. Eh, Ujú. Dice, comprometa y promueva la vida laboral dentro de la compañía. Muy bien, muchísimas gracias, Leslie, por tu participación. sí, por nada. Perfecto, chicos. Como Leslie lo comenta, justamente con esta definición que estamos utilizando, la intención es no solamente generar un impacto, sino también estamos ya hablando de compromiso. Generamos impacto para poder aumentar el compromiso y de esta manera que promovamos el cómo se está viviendo todo lo que ya mencionamos en las definiciones anteriores, pero no hacia adentro solamente de la compañía, sino hacia afuera, hacia posibles candidatos o candidatos en potencia.
Voy a seguir con el siguiente punto y aquí ya entramos específicamente a la importancia e impacto que tiene todo esto de lo que estamos hablando, que estuvimos explicando. Ya estamos llegando a por qué es importante hablar de eso, por qué el día de hoy somos 160 integrantes en la sesión y qué es lo que vamos a obtener si lo hacemos o qué podemos obtener si no lo realizamos. Porque a lo mejor ahorita ni siquiera lo hemos tomado en consideración para poderlo realizar, pero va a ser importante en el momento en que identifiquemos cuáles son los beneficios. Ahora sí, vamos a enumerar algunos de los puntos de por qué es tan importante tocar el tema y en este sentido empezamos con la era de retroalimentación inmediata, en este caso un feedback, en la cual la comunicación es de manera instantánea y de fácil acceso. Estamos hablando específicamente de no redes sociales per se, sino toda esta comunicación que hay incluso en Google, hay a través de un mensaje vía WhatsApp, hay a lo mejor una retroalimentación de sales de tu proceso de reclutamiento y vas y de manera inmediata, a lo mejor tú estás mencionando que no te gustó el proceso, etcétera, y ya no solamente en la red social, sino en la misma plataforma ingresas y describes cómo fue tu experiencia. A eso nos estamos refiriendo. Ahora, ¿por qué no hablo solamente de redes sociales? Porque ya la comunicación puede ser por muchos medios. Entonces, no solamente limitarlo a esta parte, sino tener en consideración Internet en general y pues esta cuestión de ir de boca en boca mencionando cómo nos fue con tal compañía, con tal empresa, etcétera. En segundo punto, reducción de tiempo y costos en los procesos de contratación y selección. Sabemos que no hay publicidad mala. Sin embargo, en este sentido, sí va a ser muy importante. Ay, me parece que tenemos por acá un micrófono abierto. Perdóname, Leslie, te voy a silenciar un momento de la participación. Una disculpa. Ahora, hablábamos de la reducción de tiempo y costos en los procesos de contratación y selección. Si ya estamos ahorita hablando acerca de que no hay una publicidad mala, cualquiera que sea la forma en la que estamos hablando, simplemente ya nos hacemos conocer. Reitero, aquí no vamos a tocar puntos buenos o malos, simplemente vamos a hacer mención de que esto puede afectar. Lo que va a hacer el que nosotros empecemos a invertir tiempo, recursos también económicos, que hagamos este tipo de atención hacia lo que estamos hablando, el cómo se vive el proceso de reclutamiento y selección, cómo es la cultura organizacional, la vivencia de valores, etcétera, podemos hacer llegar nuestras vacantes hacia diferentes personas que a lo mejor ni siquiera en algún momento nos conocían como una compañía de tal servicio, como alguna compañía que se dedicaba a producir tal producto, sino nos van a empezar a conocer por las condiciones laborales. ¿En qué favorecen? Simplemente en que a lo mejor si antes tenía que realizar una publicación en diferentes medios de reclutamiento, llámese bolsa de empleo, red social, a lo mejor vía WhatsApp, reclutamiento de campo, etcétera. Obviamente va a depender del perfil, de la zona, de muchos otros factores, pero aquí va a ser a lo mejor solamente con un solo medio o con dos solos medios, que obviamente nos reduce tiempo y costo, va a ser suficiente por la cantidad de personas que van a estar interesadas en cubrir esa vacante porque han conocido más sobre mí. O bueno, al referirme a mí, estamos hablando de la compañía. Después, tenemos un impacto holístico. Es decir, no solamente tenemos, hablábamos de los grupos de interés, perdón, no solamente tenemos un beneficio o una consecuencia hacia los candidatos y empleados, sino también podemos llegar a tener, al ser un impacto holístico, un mejoramiento y apertura en la relación con clientes, proveedores y grupos de interés en general. ¿Por qué? Porque, bueno, si también se están dando cuenta que nuestra reputación como marca empleadora está creciendo, muchas personas quieren laborar con nosotros, mencionábamos, al final sigue siendo publicidad. En este sentido, ellos van a querer trabajar con nosotros por todo esto. Es decir, no hay nada como decir, tengo relación comercial con tal compañía, que no solamente se conoce por ser líder en su mercado o a lo mejor en su giro, sino también por tal, tal y tal. Entonces, también para poderlo considerar, me voy al siguiente apartado de importancia e impacto. Y aquí estamos hablando del incremento en sentimiento de pertenencia a modo de favorecimiento, la productividad y retención del talento humano. Hablamos entonces de favorecimiento específicamente a las personas que ya están dentro de la compañía. Es decir, estamos afianzando e incrementando el compromiso que la misma
la misma definición de marca empleadora nos estaba mencionando. No hay nada como a lo mejor seguimos ahorita sobre la línea de pues esta retroalimentación inmediata o compartir información de manera inmediata. Algún candidato, perdón, algún empleado que no sé si estamos teniendo algún paquete de incentivos, programa a lo mejor de bonos, etcétera, se lo lleva, sube su foto. De aquí va a depender de las políticas internas y pues personas igual generando interés, ¿no? Siguen siendo embajadores de marca empleadora. Contamos con una base de talento propia que permite mantener a la compañía conformada por los candidatos más apegados a la cultura organizacional. Aquí entramos con un concepto en particular que es Talent Pool, la base de talento, de nueva cuenta, lo que estamos mencionando, que en este sentido la vamos a poder generar todavía en mayor en mayor, ¿cómo se puede llamar? En mayor medida, perdón, y esto es a través de alguna página que ustedes estén teniendo como sitio de carrera, si es que así lo quieren llamar, página donde ellos no solamente dentro de nuestra página web como compañía puedan encontrar dónde aplicar hacia nuestras posiciones. Muy bien, llegamos a la parte más importante de esta sesión, que es, ya hablamos de por qué importa, qué es lo que tenemos que considerar, cuáles son los beneficios y vamos a llegar a las estrategias prácticas. Aquí en estrategias prácticas también vamos a hablar acerca de algún ejemplo. Por cuestiones específicamente de uso de nombre comercial, no voy a mencionar el nombre de la compañía, pero sí vamos a poner algunas de las estrategias que ellos llevaron a cabo y cómo es que sí ha beneficiado en mayor medida solamente con una publicación, qué tanto impacto van a generar. Llegamos a por dónde empezamos. Ya hablamos de todo lo bonito, pero vamos a ver por dónde vamos a empezar. Primero que nada, hay que establecer que no es un plan a corto o mediano plazo. La intención de una estrategia de marca empleadora es que es prueba y error. Hay que tener mucho cuidado porque esto es a largo plazo. La intención es que no solamente ahorita con las tendencias de reclutamiento, con cómo funciona la compañía, sea conocida, sino que este es un trabajo constante donde día con día, mes con mes, obviamente año con año, si llega a haber algún cambio dentro de la compañía, se pueda adecuar a que siempre tengamos presente el no dejar de ver la marca empleadora, la importancia de esta. Entonces, en primera instancia vamos a identificar en dónde estamos parados. Aquí simplemente pongo un FODA en general, pero va a ser un análisis bastante meticuloso donde vamos a tener que identificar en dónde estamos parados, cuáles son nuestras amenazas, debilidades, oportunidades, fortalezas y hacia dónde queremos llegar. Es decir, cuál es el fin de todo esto. Va a ser al final de todo el trazar el caminito inicial o bien simplemente hacer un machote de qué es lo que nos gustaría poder encontrar en esta estrategia que vamos a llevar a cabo. Para poder llegar a esto, también vamos a tener que realizar una recopilación de información de interés. Obviamente nos funcionan muchísimo las encuestas de salida respecto a los colaboradores que ya no pertenecen que ya no desean pertenecer con nosotros. Cualquier situación que sea donde nosotros podemos recabar información, también va a ser de bastante valor. También, por ejemplo, en este sentido, encuestas de clima laboral, la revisión sobre todo de sitios de reseña. Hablábamos en este sentido, por ejemplo, de cuando ellos como candidatos o incluso ya como empleados pueden entrar a cualquier plataforma de empleo y mencionar cómo es trabajar con ustedes. Si por alguna situación nosotros no prestamos atención a esta información, también estamos perdiendo un foco de información que nos puede dar mucho valor. También estamos metiendo aquí dos páginas o dos sitios que sería Google Reviews y Glassdoor en particular. Aquí los candidatos pueden alimentar la base de datos sobre una compañía. En algunas plataformas sí hay algún filtro, en otras no. Entonces, prestar atención a todas estas cuestiones donde podemos obtener información va a ser de mucho valor en sentido de que al final son el cómo nos ven los candidatos, el cómo nos ven los empleadores y empleados también. Llego a este punto, a la mención de identificación y diseño de un sitio donde ellos también puedan encontrar toda la información. Voy a bajar aquí el control, donde puedan encontrar ellos un diseño de base de talento adecuada. Es decir, aquí les puse como ejemplo al 0CC Mundial, es justamente el perfil de empresas, donde los mismos candidatos pueden identificar
la información que ustedes vayan alimentando y los mismos candidatos o empleados o ex empleados también. Ahora, les pongo el ejemplo en particular de Grupo Modelo, pero ustedes pueden tener sus propias páginas donde puedan hablar sobre el cómo es trabajar con ustedes. Lo mencionábamos hace unos momentos. Puede ser en su misma página web algún espacio específicamente para talento, donde tengan sus propios videos o a lo mejor donde ustedes lo quieran manejar de la manera que se les ocurra, con sus colores, con la imagen de la compañía, etcétera, lo pueden estar utilizando. La intención es que ellos tengan donde encontrar sus vacantes abiertas o incluso vacantes que regularmente tienen y posiblemente puedan aplicar. Información sobre a quienes estamos buscando, es decir, ustedes, qué es lo que están buscando en un candidato para que pueda tener lo ideal y pueda cubrir con el perfil, incluso hacer este match con la compañía en cuanto a cultura organizacional, valores, más allá de solamente habilidades, requisitos técnicos, etcétera. Después, aquí estos puntos que estoy mencionando son lo que sugerimos pueda tener este sitio donde ellos encuentren esta información. El siguiente punto es preparación al proceso de reclutamiento, es decir, qué pueden esperar al momento de tener el proceso. Aquí regresamos al punto de candidate experience o experiencia del candidato. Entonces, seguimos reiterando la importancia de los términos vistos al inicio. Aquí podemos hablar sobre, a lo mejor, si el proceso de reclutamiento dura aproximadamente un mes, si ya lo tienen más o menos estandarizado, o si después de aplicar a la vacante, ellos tienen que mandar un video, no sé, preparando tales preguntas, etcétera. Todo eso puede ser muy importante y nos habla de que no solamente nosotros estamos esperando recibirlos, sino que los estamos acompañando. A lo mejor esto también puede beneficiar mucho para la parte de tiempo que hablábamos que por la carga de trabajo en muchas ocasiones no permite. Y principalmente, cómo es trabajar para la compañía en sí. Estos son lo que sugerimos como puntos importantes a considerar. Ahora, llegamos a canales y medios por los cuales se difundirá la comunicación corporativa, ya sea de manera interna o externa, y también vamos a hablar acerca de las estrategias generadas, aplicadas, alineando las acciones con los resultados a los que se pretende llegar. ¿A qué nos referimos con esto? Ya hablamos de información, recopilación, también de para dónde vamos a partir, pero específicamente este punto se refiere al cómo lo vamos a comunicar, cuáles van a ser los canales que vamos a estar utilizando, a quién queremos llegar principalmente. Por ejemplo, si queremos llegar a ciertas posiciones donde mayormente generación millennial, generación Z, que más allá de clasificar por generación, en lo personal no me gusta tanto porque puede llegar a ser incluso para algunas personas un poco confuso, pero poder identificar hacia el rango de edad, hacia estas personas, en qué población se encuentran mayormente, poderlo dirigir a través de los canales de comunicación que mayormente utilizan para hacerlo más efectivo este tema de la comunicación. Ahora, comentamos, no solamente va a ser para afuera. Antes de llegar hacia afuera, tenemos que crear ese compromiso, ese impacto con las personas que ya trabajan con nosotros. Pueden ser nuestros propios embajadores de marca empleadora, si así lo deseamos, y si ellos también tienen ese compromiso para con nosotros. Una vez tengamos también esta oportunidad de identificarlo, de comprometernos y de difundirlo hacia adentro, vamos a poder lograrlo de mejor manera teniendo aliados hacia afuera, es decir, hacia los candidatos potenciales o grupos de interés. Me voy hacia la siguiente diapositiva. Y llegamos ahora sí de lleno a nutrir redes sociales y páginas que estén a lo mejor siendo un papel bastante importante sobre un medio de comunicación. Tengo aquí 3 redes sociales en particular que voy a hacer mención. Tengo TikTok, YouTube e Instagram. Si bien hay más, principalmente en estas suele ser todavía más inmediata la retroalimentación. En el caso de YouTube, por ejemplo, algún creador de contenido, simplemente si no estamos haciendo nosotros una estrategia como de tener embajadores de marca o de creadores de contenido que sea para favorecer nuestra marca, simplemente un empleado puede crear un video. Aquí, dependiendo obviamente el formato, puede ser más tardado que a lo mejor con TikTok o con Instagram, con algunas historias, con algún video en TikTok, donde ellos puedan mostrar el cómo es trabajar con ustedes.
¿A qué voy con esto? Por ejemplo, simplemente colocas la palabra Google o colocas el nombre de cualquier compañía y sí o sí te salen nombres, más bien perfiles, donde tal cual vive un día conmigo, acompáñame a trabajar, cómo es trabajar para. Entonces, estas cuestiones, si no ponemos atención a la reputación que tenemos también en estos medios, donde con un solo comentario podemos ir revisando, yo pasé por esto, yo a lo mejor con tal compañía tuve tal experiencia, yo también pasé por eso, te entiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Justamente, tanto nos puede beneficiar como nos puede afectar. Es muy importante identificar cómo es que simplemente el colocar la palabra o el nombre de la compañía, cómo es que es percibido. También nos puede funcionar muchísimo más como una recopilación de información. Aquí puede entrar justamente lo que hablábamos sobre las páginas de reviews o de reseñas. También aquí podemos encontrar este tipo de retroalimentación o de información. Pero ya partiendo para el tema de difusión, lo vamos a poder utilizar para asignación de marca, de embajadores de marca. Aquí tiene que ver ya incluso un tema como marco legal para que tanto se pueda hacer mención de la marca, bajo qué rubros o simplemente si es que se puede realizar o quieren realizarlo. También una constante creación de contenido dentro de las oficinas o simplemente aquí, bueno, lo ponemos como oficinas, pero en el centro de trabajo, en las actividades que se realizan, a lo mejor no solamente algún empleado, pero si ustedes tienen en algunas actividades, no sé, el ir a lo mejor a algún parque, hacer actividades de altruismo, etcétera, todo eso es lo que puede ser utilizado para nutrir estas redes sociales. Y también vamos a encontrar la creación de contenido del día a día por parte de los embajadores. Estas son realmente unas estrategias bastante generales, muy sencillas, pero para esto también hay que partir de identificar o tener cierta medición respecto a lo que estamos obteniendo, a dónde queremos llegar. Entonces, siempre vamos a regresar al punto número uno, que era tener identificación de dónde estamos, hacia dónde queremos llegar, y eso nos lleva justamente a la medición y evaluación de resultados. En cada punto, y ahorita lo estamos mencionando de manera muy general, estamos hablando de cuestiones a grandes rasgos. Aquí va a ser detenidamente, punto a punto, detalle a detalle, identificar qué es lo que estamos haciendo, cómo lo vamos a hacer y hacia dónde queremos hacerlo, para poder medir si estamos llegando en la manera esperada o si podemos hacer algunos cambios. Posteriormente, y como lo mencionábamos, es un trabajo a largo plazo, una estrategia que no solamente debe de quedar en este punto, sino aquí lo que se pretende es tener una constante actualización sobre las tendencias de Employer Value Proposition, es decir, la propuesta de valor al empleado, de acuerdo a las necesidades del talento existente, nuevo y futuro. Reiteramos, no quedarnos o no casarnos con la separación por generación de cuáles son sus necesidades. Obviamente es importante identificarlas y tenerlas muy presentes, el contexto que se está viviendo, necesidades en general sociales, pero también va a ser muy importante que podamos ampliarlo, no solamente casarnos con así debe de ser de esta manera, sino poderlo ampliar, conocer a detalle, porque al final cada persona es muy distinta, cada compañía es muy distinta, siempre regresar a, ok, ahorita estoy ofreciendo esto, ¿qué me exige y qué me está pidiendo mi población respecto a mi compañía? ¿Ok? Y al final tenemos una retroalimentación periódica. Nos está funcionando, qué podemos cambiar, a lo mejor qué otros cambios necesita en particular, ahorita hablamos de la propuesta de valor al empleado, pero la estrategia de difusión, a eso nos referimos con la retroalimentación periódica, las adecuaciones correspondientes. Y antes de llegar al siguiente punto, que es básicamente la conclusión, quiero ponerles el ejemplo de una compañía específicamente, y justamente no voy a mencionar el nombre, pero es una compañía pues turística, la cual se encuentra en este caso estamos en México, se encuentra al sureste específicamente de México y es empresa de turismo, se dedica a hotelería y también a parques temáticos. Lo que han hecho ellos es una estrategia bastante amplia, en la cual no solamente involucra el hecho de difusión en sus vacantes, difusión a lo mejor en redes sociales, sino que ellos, además de su propio sitio de carrera, lo que han hecho es trabajar mucho en su propuesta de valor al empleado. Básicamente, tú puedes hablar con cualquier miembro del equipo y te va a contar cómo es trabajar con ellos.
La intención obviamente no es que ellos te digan, vente a trabajar con nosotros cuando ellos a lo mejor ni siquiera están en el equipo de reclutamiento, pero justamente por esa forma en la que tú los percibes que se encuentran contentos, que tal, tal y tal, es que ha favorecido que con una sola publicación puedan tener muchísimos, muchísimos, muchísimos candidatos, además de los que ellos puedan generar en su propio sitio de carrera y además de los que ellos vayan directamente a instalaciones a pedir empleo. Como cualquier compañía, vamos a tener justamente nuestras áreas de oportunidad. A lo mejor también trabajar constantemente con cualquier situación que no tenga que ver con la propuesta de valor al empleado, sino con situaciones como tal del servicio, etcétera. Pero ellos han trabajado constantemente en cómo hacer que mi propia gente pueda promover el querer trabajar conmigo. Va a haber posiciones, y ahorita ya no hablando de ellos en particular, sino hablando de el perfil de ventas, que suele ser a veces un poco rotante o que necesitamos siempre cubrir esta vacante. Ventas en general es una vacante que suele tener mucha rotación. Simplemente cuando tengamos ese tipo de cuestiones es yo como compañía identificar qué necesito para llegar a las personas con este perfil. ¿Cómo voy a hacer para tener una base de datos constante y suficiente para poder cubrir mis vacantes? ¿Y de qué manera voy a poder acercarme a ellos con la mejor candidate experience, perdón? Y de esta manera poder lograr en conjunto nutrir esa estrategia de marca de empleadora que estoy utilizando. Y bueno, chicos, ya teniendo como en referencia a todo lo que estamos hablando, ya identificamos cuáles son los conceptos básicos, a qué se refiere la marca empleadora, cuáles son algunas estrategias que podemos llevar a cabo. Llegamos a la conclusión que impulsar la marca empleadora, es decir, el cómo se están viviendo los valores dentro de la compañía y por qué simplemente somos la mejor opción para laborar de los candidatos. Aquí, de hecho, me quiero referir y poniendo el ejemplo que normalmente manejamos en consultoría. Si tenemos 3 vacantes para la misma posición, ejecutivo de ventas, las 3 tienen unas comisiones atractivas o el texto dice comisiones atractivas, estamos mencionando acerca de que estamos en la misma localidad, es decir, en el mismo municipio incluso, y las 3 tenemos un horario de lunes a viernes de 9 a 6. ¿Por qué mi vacante tendría que tener mayores postulaciones que las demás? Al final aquí sí se trata un tema de atraer la atención del candidato. Pero aquí es donde empezamos a hablar de cuál es la estrategia que estoy manejando, cuál es el texto que estoy colocando en la publicación. Es una primera impresión. Sí, sí importa en este sentido, y no solamente la primera, sino toda la impresión que el candidato se lleve y el empleado también, además de las personas que ya no laboran con nosotros o que potencialmente podrían recomendar a alguien más. Esto nos va a permitir acercarnos a los candidatos de una manera más sencilla, en menos tiempo, garantizando un match entre empresa y colaborador constante y a largo plazo. Básicamente eso es lo que tiene como intención la marca empleadora, trabajar en una estrategia. Aquí se involucran muchísimos factores, pero es justamente a lo que se refiere. Ahora, como agradecimiento a ustedes por el tiempo brindado, no se preocupen, entiendo que es muchísima información que se tocó. Nosotros vamos a brindar en el transcurso de la siguiente semana un concentrado de información, justamente donde se toquen los puntos más importantes que revisamos en este webinar. Y de todos modos, ustedes los van a tener en su correo electrónico por haber pertenecido a nuestro webinar del día de hoy. Y aquí les dejo también las referencias, si ustedes quisieran como indagar un poco más en el tema. Realmente es mucha la información, como lo comentamos, pero considero que es de bastante interés. Si ustedes tuvieran alguna duda, incluso, por ejemplo, de cómo abordar, no sé, específicamente en una publicación, el cómo se está viviendo estos valores dentro de su compañía, nosotros tenemos otros servicios que podemos aterrizar con ustedes para poder entrar un poco más en detalle. Contamos con capacitaciones, consultorías, webinars con temas de reclutamiento de interés y asesorías. De hecho, es de manera ilimitada en este sentido, las veces que sean necesarias. Solamente sí es importante que ustedes tengan un servicio de OCC Mundial activo, pero de hecho pueden solicitarlo para lo que sea. En este sentido en particular, si quieren que revisemos cómo plasmar estas cuestiones en sus propias publicaciones, en su perfil de empresa, con todo gusto podemos apoyarles. Y les comentaba, como cierre de la pregunta que teníamos al inicio, todo esto que nosotros estuvimos revisando, ¿cómo es que ustedes considerarían
si es que siendo candidatos aplicarían o no a una vacante de la compañía. Y si es que sí, ¿qué tiene que tener esta publicación o este medio por el cual yo estoy llegando a conocer a la compañía como marca empleadora para que yo diga, sí, sí quiero aplicar? Básicamente eso es todo, chicos, de mi parte. Vamos a pasar al periodo de preguntas y les agradezco mucho el tiempo brindado. Ok, perfecto. Antes de hecho ya veo que nos están cayendo las preguntas. Antes de abrirlas todas, les voy a pedir por favor que en cuanto tengan oportunidad, puedan apoyarnos con esta encuesta que les pongo por acá. Es para poder evaluar, justamente evaluarme a mí y evaluar la sesión, el contenido de la sesión como tal. Entonces, para que lo puedan tener, se las pongo en el chat directamente. Y ahora sí, vamos de lleno con las preguntas. Muy bien, Ash. Por aquí tenemos una pregunta que nos dice, buen día. ¿De qué manera se puede medir la reputación que tiene la compañía frente a los candidatos antes de que se postulen a las vacantes? Perfecto, muchísimas gracias, Ramón. Y muchísimas gracias, Elenita. Muy buena pregunta, la verdad. ¿Cómo se puede medir? Aquí los parámetros de medición que ustedes pueden tener van a depender muchísimo de cuáles sean los objetivos a los que quieran llegar. Principalmente, lo que yo sugeriría es, antes de que se postulen a las vacantes, ustedes en los medios que mencionábamos, por ejemplo, TikTok, redes sociales en general, las mismas reseñas que los candidatos hacen dentro de la base que ustedes estén utilizando para la difusión de sus vacantes, háblese de OCC Mundial, háblese LinkedIn, de todas esas poder hacer una identificación. Aquí, por ejemplo, hay algunos parámetros que lo miden con estrellas o con puntajes de 0 a 5, es decir, 0 como nada satisfecho y el 5 como totalmente satisfecho. Ese en particular, como parámetro de medición, yo lo sugeriría, que primero lo identifiquen en estas páginas de reseñas, es decir, incluso el propio promedio con las estrellitas y la calificación que les arroje. De ahí ustedes pueden empezar a partir. Eso sería principalmente, y encuestas. Eso es lo que más nos funciona. Encuestas, en la medición de estrellita, como comúnmente se conoce, sería lo que principalmente recomendaría. Muchísimas gracias, Ash. Tenemos también por aquí la pregunta de Fiorella, que nos dice, también me gustaría que tocaran el tema cuando uno trabaja con clientes que no tienen buena marca empleadora. Ok, ok. Perfecto. Sí, claro que sí. Muy buen punto. Eh, Aquí tocamos como la parte bonita, ¿no? Pero también hay que considerar esta parte donde hay que hacer una talacha desde cero y más nosotros como terceros, ¿cómo se los vamos a reclutar? Invitaría a que primero tú puedas identificar tal cual, incluso hasta con un FODA muy sencillo, cuáles son sus ventajas, sus fortalezas, áreas de oportunidad, etcétera. Partiendo de ahí, hacerle una propuesta al cliente. Si el cliente definitivamente no está o está renuente a lo mejor a hacer una estrategia, entonces también nosotros considerar esos factores. No quiere decir que vamos a dejar de trabajar con ellos, evidentemente. Simplemente de qué manera nosotros podemos realizar una exponenciación acerca de los beneficios que ellos tienen como compañía. La intención también aquí no es pues mentir a los candidatos, ¿no? Sino tratar de lo bonito, hablar todavía más y hacerles énfasis, si a lo mejor son clientes que nos dicen, ok, me estás diciendo esto, pero tráeme pruebas, aquí se puede llegar justamente con las encuestas o con las calificaciones de estas propias reseñas. La intención siempre es tener datos, llegar con ellos y mira, esto es lo que dicen los mismos candidatos y puede ser un factor, reiterando, no es bueno ni malo, que afecte el tiempo en el que se esté cubriendo una vacante o también qué tantas personas quieren aplicar a la vacante. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, Ash. Y pues bueno, ahí está esta pregunta que nos indicaba Fiorella. También tenemos por aquí a María Teresa que nos dice, una duda. Si mi empresa es solamente para contratar perfiles de TI, ¿cómo puedo hacerle? Luego es muy complicado. Muchas gracias, Elenita. Sí, de hecho, en este sentido también es muy buena pregunta. Lo que sucede con perfiles de TI, y lo hemos visto nosotros en constantes ocasiones, incluso no siempre es un tema de que apliquen a nuestras vacantes, es un tema de nosotros buscarlos, es decir, tal cual ser hunters para posiciones de IT.
¿Qué es lo que pasa? Por el nivel de especialización, por dominio en ciertos lenguajes, en ciertas tecnologías, a veces ellos ni siquiera están en esta situación de estar buscando empleo, simplemente las compañías los van jalando de una a otra por el nivel de especialización. Aquí lo que yo te sugeriría es, María, si tienes oportunidad de que lo revisemos en particular con una consultoría, considero que podría ser de mucho valor revisar el perfil de empresa que estén manejando, al menos con OCC Mundial. De igual manera, revisar si es que hay algunos perfiles que te puede favorecer muchísimo más la parte de búsqueda proactiva. Y en cuanto a la estrategia de marca empleadora, yo sugeriría que aquí ustedes identifiquen de entrada hacia dónde quieren llegar, hacia solamente la cobertura de las vacantes o que los mismos candidatos, que aquí sí lo considero un poco difícil, digo, no me adelanto, pero es un poco difícil, los candidatos de ciertas posiciones específicas busquen trabajar con algunas compañías. Aquí habría que identificar una estrategia bastante específica, pero no te preocupes. Te sugiero de entrada que puedas tener una consultoría con nosotros para que lo revisemos a detalle. Ok, perfecto, muchas gracias. Por aquí también tenemos a Pamela Márquez que nos dice, ¿podrías aunar un poco más en cuanto a redes sociales, específicamente en YouTube? ¿Cómo podemos manejarlo? Súper, muy bien. Mira, en este sentido, cada plataforma es muy distinta. Por ejemplo, comentábamos en sentido estricto que en TikTok o Instagram es muy sencillo grabar una historia, es muy sencillo grabar un TikTok en ese momento y no requiere tanto procedimiento, o sea, tanto tiempo. A diferencia de un video en YouTube. Lo que han hecho algunas compañías, y no específicamente mexicanas, pero sí compañías mayormente canadienses y americanas, es trabajar en una estrategia de si van a nombrar algún embajador de marca, obviamente pues personas que sean extrovertidas, bajo ciertos lineamientos, identificar qué es lo que tú quieres mostrar. No solamente el cómo se trabaja o el cómo es trabajar con ustedes, o si también las posibles áreas de oportunidad que ustedes puedan llegar a encontrar. Más bien, no áreas de oportunidad, sino áreas de mejora en cuanto a, no sé, si quieren fortalecer la parte de compromiso, que ustedes puedan hacer videos, te digo, o sea, depende de cuáles son las necesidades, videos que vayan en función de la gente comprometida, tiende a generar tal, tal y tal, pero aquí depende mucho de cuáles sean las necesidades. Ahora, si van a nombrar un embajador de marca y lo que quieren hacer es que vean cómo los posibles candidatos, que vean cómo es trabajar para cierta área, pues bueno, enfocarlo simplemente para a lo mejor el área de producción o el área administrativa, el área de mercadotecnia. YouTube, y te voy a ser muy honesta en este momento, YouTube lo que hace en algunas ocasiones es que el mismo algoritmo no muestra algunos videos, entonces favorecería todavía más que puedas abarcar diferentes medios, es decir, si quieres crear videos, que son los que más requieren tiempo, puedas a lo mejor cortar ciertos clips del video para poderlos pasar hacia TikTok o Instagram y que puedas tener mayor difusión. Ok, muchísimas gracias. Ahí está la respuesta para Pamela. Vamos con Tania Macías, que nos dice, ¿habría alguna manera de que solo se postulen los candidatos que cumplan con el perfil? Ya que sí se postulan bastantes, pero no son aptos. Muchas gracias. Mira, es algo complicado porque depende, pues, la posición, dependen ciertos factores. Si te refieres especialmente a OCC Mundial, OCC como tal no limita qué candidato va a aplicar por a lo mejor cuestión de localidad o cuestiones adicionales, pero sí puedes poner ciertos filtros específicamente en el apartado de conocimientos. Digo, también aquí lo que te sugeriría en particular, y reitero, es la parte de consultoría. En consultoría lo que te podemos asistir específicamente para tus vacantes, cómo poder hacer más precisa la descripción y los conocimientos que estés generando. Recomendación general, chicos, si tienen vacantes bilingües, que la descripción sea en inglés, el título inglés-español, pero la descripción en inglés. Este tipo de modificaciones muy específicas para cada vacante, para cada compañía, son las que permite que todavía sea más específico y con todo gusto en una consultoría podemos revisarlo. Justamente aquí está mi correo electrónico, pero permítanme avanzo a la siguiente diapositiva, porque vienen aquí todos los correos. Viene capacitaciones, soporte, atención a empresas y consultoría. Entonces, yo sugeriría que lo podamos revisar a detalle, pero en general, colocar filtros de conocimiento y que la descripción sea lo más precisa posible.
Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Parece ser que ya no hay por aquí ninguna otra duda. Giselle, te contestamos en privado. Y pues bueno, parece ser que ya son todas las preguntas. Perfecto, muchas gracias, Elenita. Chicos, de igual manera, les reitero mi agradecimiento por pertenecer a esta sesión. Espero que haya sido de mucho valor para ustedes. Cualquier situación que lleguen a tener respecto a duda de lo que estuvimos abordando, si quieren que entremos más a detalle, con todo gusto en estos datos de contacto pueden localizarnos. Les comparto de nueva cuenta mi correo electrónico, que es, ay, una disculpa, es este de acá atrás, para que también lo puedan tener, ashley.rodriguez@occ.com.mx. Mi nombre es Ashley, estoy en el área de atención a reclutadores y consultoría. Cualquier duda que tengan, estamos a sus órdenes y de nueva cuenta, muchas gracias.